muchas veces, muchachos, les cuento experiencia, ¿no? Muchas veces, como decía en el video, eh, no se toman por, por, digamos, por la premura, por los tiempos que son cortos en un sistema productivo, muchas veces no se dan el tiempo, digamos, de hacer una buena selección de personal, ¿no? Y ahí sucede pues lo que en el video contaba la reclutadora, ¿no? Que personal que ingresa a la empresa, digamos, se le contrata, ¿no? Se le paga, digamos, se le ingresa planilla y todo, todos los gastos necesarios. Cuando está, digamos, trabajando en la empresa, pasan los 15 días y renuncia, ¿no? O ya simplemente se desaparece porque se ha dado cuenta que lo que pensaba, digamos, no es el trabajo que él pensaba, no es, digamos, el que está desarrollando, ¿no? Entonces se da cuenta, digamos, en días y abandona el trabajo. Entonces, cuando sucede eso, muchachos, pasa que pues no ha habido una buena selección de personal, ¿no? Al momento, digamos, de hacer la selección de personal, se evalúa al personal, ¿no? Y se le dice, digamos, de qué va a consistir su trabajo, ¿no? Y es más, parte, digamos, de la selección de personal, se le tiene, digamos, que agendar una entrevista con su jefe inmediato, ¿no? Para que su jefe inmediato le haga preguntas del proceso y sobre todo le pueda contar cómo va a ser su trabajo, ¿no? Y cuando sucede el personal que renuncia, digamos, en días de trabajo o al mes, quiere decir de que no, ese proceso no se ha llevado como debe ser, ¿no? Bien, muchachos, a ver, quién más quisiera participar? A ver, Pérez, a Selección de ver, candidatos. Pérez, a ver, cuéntanos. Te escuchamos, La Pérez, a ver. selección de candidatos, pero la selección de candidatos también es un proceso también, ¿verdad? En eh, y- y- para ocupar en una organización. este, bueno, a ver. Sí, Pérez, la conectividad está un poco mal por donde estás, no se te ha escuchado nada. De repente, si escribes por el chat, yo transmito a todos tus compañeros lo que quieres decir. Profe, se me fue la señal, profe, ¿me escucha? A ver, Pérez, a ver ahora. Ya, profe, que mayormente la selección de candidatos también es un proceso de la administración de los recursos humanos, profe, que eso también se da, creo que con el reclutamiento, para que la selección se da a profesores con un fin de poder encontrar a una persona que tenga mayores desarrollos, que un poco más de conocimiento en los temas, para que pueda ocupar El puesto de trabajo, ¿no? el puesto de trabajo, profesor, el puesto de trabajo adecuado, profe, para que eso también le genere un poco de desarrollo más a la empresa, profe. Es como como algo positivo, profe, algo que le va a generar a la empresa poder un desarrollo más. Pues ellos buscan mayormente captar personas con habilidades y que a base de eso puedan desarrollarse en su trabajo. Exacto, ¿no? Lo que busca, digamos, una empresa es captar talentos, eh, Claro, sus habilidades, talentos en talentos, desarrollo, ¿no? Talentos en desarrollo para que, sí, digamos, profe. puedan explotar todos sus conocimientos en la empresa, ¿no? Gracias, 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 Pérez. Ajá, así como se dice explotar, Exacto, te explotar. exprimen todo lo que sabes. Exacto, exacto, ¿no? Te exprimen todo lo que sabes, ¿no? Más aún, digamos, cuando se busca un puesto que es, digamos, es un puesto clave en la organización, ¿no? Por decir, como una jefatura, ¿no? Una jefatura, los requisitos para poder seleccionarlo va a ser porque, por decir, ¿no? Si es para jefe de planta, requisito indispensable que sea un ingeniero, ¿no? Si es un ingeniero, digamos, industrial o un ingeniero adecuado, digamos, al puesto que buscan, va a ser, digamos, un perfil más rebuscado, ¿no? Entonces, obviamente que las exigencias en la selección va a ser un poco más exigente, ¿no? Como dice, también va a, también va también, digamos, van a poder solicitar personal
de acuerdo, digamos, a lo que se requiere en la empresa, ¿no? Si es, digamos, del nivel jefatura, obviamente van a pedir el perfil de acuerdo a la jefatura que necesitan, ¿no? Si necesitan personal operario, también, digamos, van a crear un perfil y de acuerdo al perfil, digamos, van a solicitar personal, ¿no? Gracias, Pérez. ¿Alguien más, muchachos? ¿Alguien más? Presente, profe. A Presente, ver, profe. Yashaj, a ver, te escuchamos, Yashaj, a ver. Profe, el selección del personal son por procesos, ¿no? Que es importante tener varias vacantes para poder... Está bajo su audio, creo, profe, de Yashar. Sí, sí, a ver, Yashaj, si puedes saber un poco más fuerte para escucharte todos. Profe, ¿me escucha? Ahora sí, adelante, Ya, Yashaj. le decía que el selección del personal es un proceso en donde debemos tener varios vacantes para poder escoger de ellos según su talento para que pueda cubrir el puesto. Y también es necesario tomar tiempo para poder elegir, porque a veces a lo rápido o a lo apresurado podemos escoger la persona no adecuada. Y también tener tiempo para la persona que nos interesa. Todo eso, profe. Claro, darle un tiempo más, más específico con la persona digamos, cubre las expectativas para formar parte de ese perfil, ¿no? Que estamos buscando, obviamente, ¿no? Ahora, como dice Yasak, cuando se hace una mala selección de personal, pasa pues que el personal no dura ni una semana y se va, ¿no? O dura un mes y se va. Y esto pues genera un costo para la empresa, ¿no? Porque imagínense, lo pone en planilla, poner, digamos, a un personal en planilla es un costo, ¿no? Tienen que pagar, digamos, todos sus derechos. Y obviamente, pues si se va al mes o si se va a los días, obviamente, pues va a generar un costo para la empresa, ¿no? Por ello, digamos, la misión fundamental de los seleccionadores tiene que ser precisa, ¿no? Y tienen que ser, digamos, evaluados adecuadamente. Jairo, ¿tenías algún comentario, Jairo? Sí, profe. Jairo. Bueno, yo entendí, profesor, que se debe hacer una buena selección porque podemos, como me dijo mi promo Yashak, que se puede encontrar la persona adecuada con poca duración, sea rechazado, decline el vacante. Y también es muy importante que dedique su tiempo a la gente que le interesa. Y se debe publicar la vacante de forma atractiva para así poder tener varios candidatos y nosotros poder seleccionar al que, al que cumple los requisitos que se está buscando. Y Exacto, también ¿no? programar una entrevista telefónica para realizar una serie de preguntas, evaluarlo y precalificar. Después del prefiltro, se cita una entrevista cara a cara con su jefe inmediato para realizar mejor la selección y eso entendí, profe. Gracias, Jairo. Exacto, ¿no? O sea, lo que dice Jairo es básicamente lo que nos ha querido, digamos, decir en el video, ¿no? Que al momento de seleccionar, digamos, a una persona, tenemos que ver, digamos, cuál es el perfil que estamos buscando para que pueda cubrir la vacante. Y en base a eso, digamos, hacer la evaluación, digamos, de las personas que han sido reclutados, ¿no? Y obviamente las personas que nos interesan, tenemos que darle un tiempo adecuado, ¿no? Para poder, digamos, investigar hasta poder investigar, digamos, su referencia, ¿no? Una vez que se haya, digamos, analizado todas las características, se necesita, pues, una entrevista, ¿no? Una entrevista personal es como un filtro, ¿no? Si pasa, digamos, la entrevista con el reclutador, con la persona que va a hacer la selección del personal, obviamente, pues, va a pasar a una entrevista con el jefe inmediato, ¿no? Obviamente, si está, digamos, acorde con el perfil que necesitan para la empresa, ¿no? Entonces, cuanto más variedad, digamos, de personas haya para poder seleccionar uno específico, va a ser mejor, ¿no? Es por eso que este trabajo, digamos, de reclutamiento y selección van de la mano, ¿no? Si hay, digamos, mayor cantidad de personas para poder ser seleccionados, la búsqueda, digamos, de la persona que estamos necesitando va a ser exitosa, ¿no? Porque va a haber una variedad y de esa variedad, digamos, uno
puede escoger al candidato adecuado o candidato idóneo para la organización, ¿no? Bien, muchachos, a ver, ¿quién más quisiera comentar? A ver, muchachos, eh, recuerden que toda intervención es una nota que va para ustedes. Ángel, a ver, Ángel, ¿nos quieres comentar, Ángel? Pero estaba hablando, eh, quería dar mi punto de vista que Sí, sí, cómo no. cuando uno se presenta a una entrevista o hay una empresa que está queriendo personal, el personal precisamente, bueno, en la empresa justamente tiene dos tipos de modalidad o varios tipos, ¿no? Cada empresa para seleccionar su personal. Algunos lo hacen por llamadas, algunos lo hacen de frente a una entrevista o citándolo. Cuando lo hacen por llamada, miré que le hacen una serie de preguntas, eh, preguntando y supongo que el evaluador que hace las preguntas va midiendo el tema de manejo o de la persona, cómo es, ¿no? ¿Cómo se va desenvolviendo? Se va desenvolviendo, cómo van desarrollando cualquiera de esas preguntas y ya pasando esos filtros, ya el personal, o sea, ganarse un puesto de trabajo es como ganarse la confianza de la empresa, ¿no? Porque si no te ganan el puesto del trabajo, no tienes la confianza, creo que la empresa ya depende de cada uno de sus trabajadores, porque si va a un rendimiento de bajo de sus trabajadores, creo que no va a ganar tantos impuestos, no va a ganar tanto dinero. Y, cuando pasas esos filtros, ya cada uno se va ganando su confianza o va ascendiendo, pues, ¿no? Examen, ¿no? O sea, pero va a depender, digamos, del tipo de personas que van a seleccionar para que se involucre en la organización, ¿no? A ver, Claro, para reforzar un poco lo que dijo Ángel, es cierto, ¿no? Que cada empresa, digamos, cada empresa tiene sus propias herramientas, ¿no? Para poder hacer reclutamiento y selección de personal, ¿no? No es que todas las empresas tengan que hacer lo mismo, ¿no? Obviamente no es así, ¿no? Pero lo lógico es, digamos, que sean la secuencia. Ahora, hay empresas transnacionales grandes que no tienen tiempo, digamos, para poder hacer el reclutamiento, selección, ¿no? Porque quieren minimizar los costos, entonces lo que hacen es contratar una consultora, ¿no? O sea, ellos contratan a una consultora, la consultora le dice, mira, necesito 10 personas, 10 ingenieros, ¿no? Con estos perfiles. Entonces la consultora hace el reclutamiento, ¿no? La consultora, digamos, pone los avisos en las páginas de trabajo, en las redes sociales, en los periódicos, hasta en los medios de televisión, ¿no? O en las colegiaturas de los ingenieros, en los colegios de los ingenieros para que puedan ser reclutados, ¿no? Entonces, las consultoras hacen todo el proceso de reclutamiento, selección, y cuando ya, digamos, tienen escogido una cantidad de personas que pueden ser para el puesto, agendan una entrevista, digamos, con la jefatura de la empresa, ¿no? Y es ahí cuando recién, digamos, tiene el primer contacto la persona, ¿no? Por decir, nosotros nunca, por lo menos yo no he visto, digamos, que en las redes sociales salga, pues, Alicor necesita personal, ¿no? O Kimberly Clark, empresas grandes, ¿no? Sino que ellos contratan consultoras para que hagan todo ese trabajo de reclutamiento y selección, ¿no? Obviamente que hacer todo un trabajo de reclutamiento y selección es un chambón, ¿no? Y tiene que tener, digamos, personas especialistas. Entonces, lo que hacen las empresas es mejor terciarizar esa parte del proceso, ¿no? Terciarizan con empresas consultoras y las empresas consultoras, pues, hacen todo ese trabajo y cuando, digamos, ya tiene un grupo de personas que puede ser, digamos, candidatos idóneos para el puesto que está buscando la empresa, los envían, digamos, a entrevistas con las jefaturas, ¿no? Obviamente, para que llegue ese punto, ya los reclutadores de la consultora han tenido que trabajar, ¿no? Han tenido que trabajar, digamos, en cómo, digamos, evaluar a las personas para que puedan pasar los filtros y ser seleccionados para la entrevista, digamos, en la empresa, ¿no? Hay casos que la consultora te busca candidatos, te envía, ¿no? Candidatos
que podrían ser, digamos, idóneos, y cuando va a la entrevista con los jefes de áreas, y ninguno le parece que está bien, ¿no? Entonces le informan a la consultora y la consultora sigue en la búsqueda, ¿no?, de más profesionales para que pueda abastecer las necesidades de las empresas, ¿no? Eso es lo que normalmente pasa, digamos, en el ambiente de trabajo, ¿no? Como decía Ángel, cada empresa tiene su modo diferente de hacer, digamos, el proceso de reclutamiento y selección de personal, ¿no? No es que todas las empresas vayan a tener el mismo criterio, ¿no? Sino va a variar de acuerdo digamos, a la misión, visión que podría tener, digamos, la empresa, ¿no? Si tiene una misión, digamos, de concentrarse, digamos, en la productividad, obviamente, pues, no va a gastar tiempo, digamos, en hacer todos sus procesos, ¿no? Va a contratar a una consultora para que le haga, pues, todo el trabajo, ¿no? Y yo sé que muchos de ustedes de repente ya han ido a entrevistas en oficinas, ¿no? Que están, digamos, a veces por San Borja, por Surco, o en Los Olivos, ¿no? Donde hay personas que los entrevistan y los envían a las empresas, ¿no? Esas son consultoras contratadas, digamos, por las empresas para que pueda captar personal, ¿no? Y evitarse, pues, de hacer toda esa chamba, ¿no? Porque sí, en realidad es todo un trabajo y que tiene que ser realizado por especialistas, ¿no? Que tengan herramientas adecuadas para poder atraer candidatos y seleccionarlos. Bien, muchachos, a ver, ¿quién más quisiera participar? A ver, somos 17 y hemos participado 6. A ver, vamos a llamar a alguien que esté en línea, a ver, a una chica. Profesor, A ver, profesor. ya, a ver, te escuchamos, Profesor, sobre lo que quiero comentar es hacer un aporte, ¿no?, a lo que ya han hablado. Creo que también es importante que cuando se contrate a un personal, ¿no?, para un puesto que de confianza y todo eso, creo que se tiene que ver más allá y ver cómo ha trabajado en las otras empresas, ¿no? Y ver su currículum, si es que ha tenido faltas, hablar con sus jefes para ver cómo ha sido en el otro trabajo, ¿no? Y así también ver un perfil y sacar a las finales, ¿no?, si es que le conviene o no a la empresa. Exacto, ¿no? Exacto. Es otra de las herramientas que se vale, digamos, el especialista en selección para poder, digamos, investigar sobre el candidato que está interesado, ¿no? Porque puede ser, digamos, que sea muy bueno, que cumpla el perfil y todo eso, pero no sabe cómo ha sido, digamos, en otro trabajo, ¿no? Por eso es importante, muchachos, que al momento que nosotros realicemos nuestro currículum vitae, toda la información que nosotros coloquemos, digamos, en el currículum sean verdaderos, ¿no? No se puede inventar ningún dato porque si vas a una empresa, digamos, que tiene un proceso estricto de reclutamiento de personal, si pones, digamos, en referencias una persona que ni lo conoces, obviamente que está descartado, ¿no? Probablemente hayas podido tener, digamos, las habilidades y pueda ser, digamos, idóneo para el puesto, ¿no? Pero si empiezan a validar, digamos, los datos de tu currículum y sobre todo a la persona que has puesto de referencia no contesta el teléfono o no te conoce, obviamente que estás descartado, ¿no? Por eso es que es importantísimo, muchachos, que en el currículum vitae ustedes coloquen datos reales, ¿no? O sea, si no tienen experiencia, digamos, en ese trabajo que están, digamos, contratando, mejor no coloquemos, ¿no? O sea, coloquemos datos que son verdaderos, ¿no? Para que cuando haya, digamos, esta validación de parte, digamos, del especialista en selección, pues pueda contestar la persona que dé referencias tuyas y le pueda decir, ¿no?, todas las referencias del otro trabajo y que al final pueda sacar, digamos, sus conclusiones el seleccionador y pueda, digamos, contratarte, ¿no? Yo sé de muchos casos que hay personas digamos, cumplían con un puesto específico en una empresa grande y al momento, digamos, ya está cerca de poder ya ser parte de la empresa y empezaron, digamos, a validar los datos que había puesto en el currículum vitae, ¿no? Y uno de ellos es la referencia. Llamaron a la referencia y le dijo, no conozco a esa persona, no sé si he trabajado, no se acordaba. Entonces, siempre los datos de referencia hay que colocar a las personas que
nos conocen, que puedan dar, digamos, una buena referencia a nosotros y validar, digamos, toda la información que nosotros hemos dado al momento que nos han dado la selección, ¿no? Muchas veces por ese tipo, digamos, de errores se pierden oportunidades muy buenas, ¿no? En empresas corporativas que te ayudan, pues, a crecer como profesional, ¿no? Empiezas con un puesto, evalúan, digamos, tu esmero, evalúan, digamos, tus conocimientos, tu potencial que tú tienes para dar más, y te suben de puesto, ¿no? Y vas escalando de puesto, obviamente, según, digamos, vayas escalando de puesto, digamos, va a ir los estudios que uno va adquiriendo, ¿no? Entonces, como dato, digamos, que queda en esta clase, al momento que nosotros realicemos nuestro currículum vitae, tenemos que colocar datos que sean verdaderos, ¿no? No podemos poner datos que sean falsos digamos, tenemos una persona de referencia, pero que nos ha visto una o dos veces, ¿no? Que si lo van a llamar, no se va a acordar de nosotros. Tenemos que poner a personas que dan referencia, que se acuerden de nosotros y que puedan hablar de nosotros cuando los llamen, ¿no? Gracias por tu participación, Andy. ¿Alguien más, muchachos? A ver, participen. A ver, quiero que participe por lo menos el 50%. Somos ahorita 16, por lo menos que participen 8 personas. A ver, vamos a llamar a una chica. A ver, una chica no. A ver, vamos a llamar a una chica. A Camila. A ver, Camila, ¿estás Camila? Camila, o está formando, creo, Camila, ¿no? Presente, profesor. Hola, Camila, a ver, te escuchamos todos. ¿Qué te pareció el video, Camila? A ver, coméntanos. Un ratito, profesor, por favor. Vamos a esperarlo a Camila, a ver. Vamos a ir llamando a otra persona, a ver. A Shadira, a ver, otra chica, a ver, a Shadira. Shadira, ¿estás? Shadira. Shadira. Sí, profesor. Hola, Shadira, a ver, ¿nos podrías comentar algo del tema que estamos tratando? A ver, Shadira. ¿O alguien más, muchachos? A ver, ¿alguien más que quisiera comentar? Para pasar ya al PPT. ¿Alguien más que quisiera comentar? De la Cruz. Presente, profe. De la Cruz. ¿Llegaste a escuchar el video o ingresaste tarde que no viste el video? A ver, coméntanos un poco. Profe, ingresé tarde porque estaba en revisa, profe. Ah, ok. Ya tranquilo, de la Cruz. Muchachos. Ya, profe. A ver. Bien, muchachos, entonces vamos a esperar que se acomoden, digamos, los chicos que hemos preguntado, y vamos a pasar el PPT para tener, digamos, mayor información sobre el PPT. Bien, muchachos, estoy compartiendo el PPT. ¿Se puede ver el PPT? ¿Me escucha fuerte? ¿Se escucha fuerte y claro, muchachos? Sí, profe. Sí, Ya, profe, muchachos. sí se ve PPT. Perfecto, muchachos. A ver, empezamos con el PPT. Bueno, muchachos, el tema número 6 corresponde a la semana número 6, y el tema, digamos, que estamos viendo es identifica el proceso de selección de personal en una organización, ¿no? Cómo se desarrolla el proceso de selección de personal en una organización. Ya sabemos todos las reglas en las clases virtuales, y les dejo esta reflexión de recursos humanos, ¿no? Para que ustedes lo lean. Vamos a ver todo este contenido, y vamos a empezar con la parte, digamos, introductoria, ¿no? La parte introductoria de lo que es el reclutamiento y obviamente la selección de personal, ¿no? El reclutamiento y la selección casi van de la mano, ¿no?
el reclutamiento, digamos, va a alimentar de materia prima, que son, digamos, las personas que va a convocar para que el reclutador, digamos, realice todo su trabajo para que, la persona que va a hacer la selección del personal, de todas las personas que han reclutado, eh, pueda, digamos, aplicar las herramientas específicas de la persona experta en seleccionar el personal, ¿no? En la actualidad, muchachos, los procesos de contratación de personal dentro de una organización, la mayoría de veces se basan, digamos, más en relaciones de amistad, ¿no? Y de recomendaciones, que en los procesos establecidos en las diferentes empresas. El liderazgo que es ejercido, digamos, por el Departamento de Recursos Humanos se ve influenciado, ¿no? Por decisiones, en algunos casos, ¿no? Decisiones de los dueños, gerentes, que conlleva, digamos, a la falta de transparencia en los procesos de contratación, ¿no? Esta introducción, más o menos, podemos interpretarlo, digamos, como un tema de digamos, cuando hay, digamos, una necesidad de un puesto clave, ¿no? Muchas veces el reclutador, la persona, digamos, de recursos humanos hace todo el proceso, ¿no? Pero cuando ya llega, digamos, a la instancia final de escoger a un gerente o a una persona clave en el proceso, pues a veces se ve influenciado, ¿no? Por algunas decisiones que puede tomar la gerencia general, ¿no? Y eso también se ve, digamos, en el Estado, ¿no, muchachos? Cuando, digamos, generan trabajos a conocidos, ¿no? Por decir, ¿no? Han trabajado juntos en algún ministerio y saben que es bueno, ¿no? Saben que es bueno en la materia y lo llaman, ¿no? Digamos, y, y se salen, digamos, del proceso de selección de personal, ¿no? Y los refieren y pues por referencia los contratan, ¿no? Ahí es cuando, digamos, eh, los procesos que se dan, digamos, para seleccionar el personal se ve, digamos, un poco influenciados por algunas decisiones que se podrían dar dentro de la organización, ¿no? Ahora hemos hablado de selección de personal y vamos a ver pues, cómo se define selección de personal, ¿no? Selección de personal, eh, según digamos la bibliografía, nos dice que es la elección de la persona adecuada para el cargo, ¿no? Que están buscando en una organización. En un sentido más amplio, es escoger, digamos, entre los candidatos que han sido reclutados a los más adecuados, digamos, de todos los reclutados para ocupar, digamos, los cargos existentes en la empresa, ¿no? Tratando de mantener o aumentar, digamos, la eficiencia y el desempeño del personal, así como la eficacia de la organización, ¿no? Obviamente que una buena selección de personal va a involucrar, digamos, que la persona que están involucrando a la organización sea una persona proactiva, no sea una persona, digamos, con buenos hábitos, digamos, de personalidad y que pueda, digamos, tener las cosas claras, ¿no? Que sea disciplinado. Obviamente, con una persona de esas características, la empresa va a aumentar la eficiencia en la productividad, ¿no? Porque va a ser, digamos, un trabajador eficiente que va a colaborar, digamos, con la productividad de la empresa, ¿no? Y en algunos casos sucede lo contrario, ¿no? Cuando hacen una mala selección, contratan pues, a un personal que no es una persona disciplinada, que no es, digamos, una persona proactiva y esto pues merma cuando se da, digamos, el sistema productivo, ¿no? Entonces, lo ideal, muchachos, es contratar a una persona que sea proactiva, ordenada, disciplinada y que colabore, digamos, con la eficiencia de la productividad de la empresa. Si no, digamos, la empresa se va a ver perjudicada con tener, digamos, a personas que no cumplen con las exigencias de la empresa y esto va a ser reflejado en la productividad, ¿no? Tenemos otras definiciones de selección de personal. Nos dice que es la fase en la que se elige, digamos, a una persona que cumple requisitos esperados por la organización, ¿no? A través de una lista de candidatos que van a ofrecer sus servicios con el fin de obtener a la persona efectiva, eficiente para realizar dichas actividades, ¿no? Muchas veces las herramientas que va a utilizar, digamos, el seleccionador va a ser, digamos, de encontrar a una persona proactiva, ¿no? Con todas las condiciones de poder aportar, digamos, a la empresa y sobre todo se va a ver reflejado en la productividad de la empresa, ¿no? Una persona, digamos, proactiva
va a contribuir a que la empresa sea eficiente, ¿no? Y contribuya en la productividad. También nos dice que selección de personal es la etapa en la que se clasifican los currículum vitae, ¿no? Los CVs y se realizan las entrevistas. También nos dicen eso, ¿no? Obviamente para seleccionar el personal, pues se tiene que tener todos los criterios que se necesita, ¿no? Todo el perfil del puesto que se necesita para poder, digamos, clasificarlo, ¿no? Ahora, va a depender mucho, digamos, el tipo de personal que están buscando, ¿no? Si es personal, digamos, clave en la empresa, como una jefatura o un gerente, digamos, la selección de personal va a ser un poco más tediosa, va a ser un poco más complicada, ¿no? Porque van a tener que, digamos, investigar más a fondo, ya que esta persona va a ser un personal clave en la empresa, ¿no? Y cuando, digamos, son personas que van a trabajar por productividad, ¿no? Personal operario, digamos, este proceso va a ser un poco más sencillo, ¿no? Porque, digamos, no va a haber mucha exigencia en cuanto al perfil, ¿no? La única exigencia que hay, digamos, para contratar a personal operativo, operarios de producción, es que hayan terminado, pues, el quinto año de secundaria, ¿no? Y lo demás, digamos, que hayan tenido alguna experiencia mínima en algunas empresas y basta eso para que pueda, digamos, ser contratado, ¿no? En una empresa que va a ser, que va a formar parte del cuerpo de productividad, ¿no? Entonces, eh, la selección de personas va a ser un poco más riguroso en cuanto al puesto que se requiere, digamos, conseguir, o al puesto que requiere la empresa, ¿no? Contratar, va a ser, digamos, un poco más complicado ver los perfiles que se necesitan, ¿no? Ahora tenemos otra definición también que dice que selección de personal consiste en una serie de pasos, ¿no? Específicos que se emplean para decidir, ¿no? Cuáles de los solicitantes identificados en la fase anterior deben ser contratados, ¿no? También hay otra definición. Ahora, ¿cuáles son las generalidades del puesto de selección, ¿no? A partir de los años 90 se inició, digamos, una clara terciarización de la sociedad occidental, ¿no? Que potenció, digamos, la aparición de empresas constructoras que realizan servicios de selección de personal desde una perspectiva de especialización en este campo, ¿no? Como les había comentado, las empresas consultoras son empresas que desarrollan, digamos, todo el sistema de reclutamiento y selección de personal, ¿no? Como les dije, hay empresas que eh, eh, hay empresas que, eh, digamos, no pierden, digamos, mucho tiempo en realizar, digamos, el reclutamiento y selección, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Contratan, digamos, empresas consultoras para que le hagan todo ese servicio, ¿no? Obviamente, la empresa le dan los perfiles que se necesita cubrir o los puestos de trabajo que se necesita cubrir para que ellos empiecen el proceso de reclutamiento, ¿no? En estos casos, digamos, estos procesos eh, que realicen las consultoras, ellos se encargan, ¿no? de hacer el reclutamiento, seleccionarlo y seleccionar, digamos, personas idóneas de acuerdo al perfil para enviarlos a entrevistas a las personas, ¿no? Entonces, la selección, según, digamos, el diccionario de la Real Académica Española, es la acción y efecto de elegir a una persona o cosa, entre otras, como separándola de ellas y prefiriéndola a una, ¿no? En este caso va a preferir a una de tantos candidatos que cumpla, digamos, el perfil, digamos, el perfil adecuado para la empresa, ¿no? Ah, otros aspectos claves en el proceso de selección de personal es, digamos, eh, verificar, ¿no? Cuál es el plan estratégico que se tiene, digamos, como empresa, ¿no? Eso es lo que hablamos en las primeras clases, ¿no? Todo se inicia con un plan estratégico, ¿no? Dentro del plan estratégico está, digamos, verificar cuánto de personal voy a necesitar para ciertas temporadas de producción, ¿no? Hay empresas, digamos, en el Perú que ya tienen marcado, ¿no? Sus sistemas, ya tienen marcado, digamos, las fechas donde sus sistemas de producción se duplican, ¿no? Y es ahí, digamos, en esas fechas cuando van a necesitar más personal, ¿no? Entonces,
según la estrategia que la empresa haya generado, el área de recursos humanos se va adelantando, digamos, a hacer el reclutamiento para que cuando llegue esas fechas tenga el personal idóneo, ¿no? Y la productividad de la empresa siga marchando conforme, ¿no? Y no, y no tenga parado pues, la línea de producción o por falta de personal, por falta de personal operativo, ¿no? Entonces, para ello, los reclutadores se van anticipando, ¿no? Se van anticipando a estas fechas donde van a necesitar personal para hacer su reclutamiento y por ende, digamos, la selección, ¿no? De personal. Y cuando llega la fecha ya tienen la cantidad de personas digamos, están solicitando para el proceso productivo. Entonces, eh, una organización va a depender mucho de la misión y visión que tiene como empresa, ¿no? La estrategia y las necesidades de personal que va a generar de acuerdo al sistema productivo. Luego de ello, digamos, los empleados y sus competencias, ¿no? ¿Qué competencias tiene que tener, digamos, la persona para poder ser involucrado en la organización, ¿no? De ahí, digamos, se evalúa la incorporación a la empresa, ¿no? Entonces, estos son los aspectos claves en el proceso de selección. Ahora, hay aspectos claves en el proceso de selección que va a demandar, digamos, de acuerdo a cada proceso, ¿no? En el caso de la selección de personal, va a aplicar, digamos, los aspectos claves que tiene que tener en cuenta la evaluación del personal, ¿no? Evaluar, digamos, todos los CVs para que puedan pasar, digamos, a un filtro que es una primera entrevista, ¿no? Los entrevista al personal y luego hace un informe, ¿no? Con las referencias de los candidatos posibles que puedan involucrarse al proceso de contratación del personal. Una vez que ha hecho las referencias, se hace la selección final, ¿no? En esta selección final se hace pues las entrevistas finales con los involucrados y con las personas que van a decidir si esta persona, digamos, puede cumplir, digamos, el puesto o no. Entonces, es ahí, digamos, donde en la selección de personal, en la selección final del personal que hayan sido, digamos, seleccionados por los especialistas, puedan ser involucrados a la organización, ¿no? En el caso, digamos, de las empresas consultoras, hacen todo, ¿no? Hacen todos estos procesos, estas actividades, y solo, digamos, envían a los posibles candidatos a la empresa, digamos, para la selección final, ¿no? La selección final se da en las entrevistas, ¿no? De los dueños del proceso o de los involucrados en el proceso, ¿no? Depende de la entrevista para que el personal, digamos, sea ya incorporado a la organización como personal nuevo, ¿no? Entonces, y en la parte de reclutamiento, digamos, es fundamental, es clave colocar los avisos, ¿no? Para poder atraer la mayor cantidad de personas. Muchas veces los avisos tienen que ser estratégicamente de acuerdo al puesto, ¿no? Y la cantidad de personas que yo quiero reclutar. En este caso, los avisos por estas fechas en la actualidad se están haciendo, digamos, masivos por las redes sociales, ¿no? Después, una vez que, digamos, se hace el proceso de reclutamiento por los avisos, se hace un filtro y entrevistas preliminar, ¿no? Y pasa, digamos, al proceso de selección, donde se evalúa todas las características y se decide si este personal puede ser parte de la organización. Aspectos claves del proceso de selección, digamos, elementos a considerar en el proceso de selección, ¿no? Evaluar primero el currículum vitae, entrevistas, ¿no? Pruebas psicotécnicas, evaluar, digamos, la integridad de las personas y una vez que se involucre, digamos, a la organización, realizar pruebas de muestreo de trabajo, ¿no? En este caso, las pruebas de muestreo de trabajo es, digamos, validar, digamos, la información que ha puesto en el currículum vitae con las referencias que haya tenido, ¿no? En algunos trabajos. Es por ello que todos tenemos que poner datos que sean reales, ¿no? Para que hagan, digamos, una muestra, una evaluación de cómo, digamos, ha sido su comportamiento en el trabajo anterior, ¿no? Entonces, en esta actividad se da, digamos, como una prueba de la muestra de trabajo que haya tenido el personal anteriormente, ¿no?
Ahora, ¿cuáles son los aspectos claves del proceso de selección? Es la búsqueda, ¿no? La búsqueda de personal, valor, entrevista y prueba, ¿no? Dentro de la búsqueda es de reconocer que existe, digamos, una vacante en la organización. Valor es evaluar los conocimientos específicos al área donde va a ser involucrado, ¿no? Las entrevistas que tienen que ser consideradas son entrevistas psicológicas sobre las competencias directas de la persona y evaluar, digamos, el jefe directo a la persona que va a ser involucrado, digamos, a un proceso, a un área determinado, ¿no? Dentro de las pruebas que se realizan son las psicotécnicas, médicas, físicas, información que contenga, digamos, el currículum vitae, ¿no? Ahora, en la actualidad, muchachos, se ha visto con más énfasis que las personas, digamos, las empresas grandes, ¿no? Que necesitan personal para sus empresas, necesitan personas que estén sanas, ¿no? Ahora, ¿cómo evidencian que estén sanas? Con una prueba médica, ¿no? Si es cierto, digamos, le dicen, ¿no? ¿Tienes alguna enfermedad? Hay algunas personas por trabajar mienten, ¿no? Pero me ha pasado el caso, ¿no? Que cuando están trabajando en un proceso productivo, ingresó un personal nuevo y dentro de ellos había una persona que sufría de epilepsia, ¿no? Pero tenía la necesidad de trabajar. Entonces, obvió, digamos, esa observación al reclutador y ingresó a trabajar, ¿no? Y en pleno trabajo, pues, le dio su crisis de epilepsia, ¿no? Entonces, las empresas, digamos, para no comprometerse con el personal y no causar un daño, digamos, a la salud del trabajador, hasta puede accidentarse, digamos, si sufre, digamos, de una enfermedad de esa naturaleza, las empresas se aseguran con un, digamos, informe médico, ¿no? O con una revisión médica para que se aseguren que este personal esté sano, ¿no? Y pueda entrar a trabajar sin riesgo de accidentarse. Entonces, en la actualidad, muchachos, se ha puesto mucho rigor a las pruebas médicas, ¿no? Más aún, digamos, en la actualidad ahora, ¿no? Todos los que están siendo reclutados para trabajar están pidiendo, digamos, la prueba COVID, ¿no? Para ver si ya ha tenido COVID-19 o todavía está, digamos, con el tiempo, digamos, la incubación del virus y es asintomático, entonces para ello ahora piden la prueba COVID, ¿no? Para no, digamos, contaminar el área donde están trabajando y asegurarse que ese personal esté completamente sano, ¿no? Y una vez, digamos, que se haya cumplido todos estos aspectos claves, la persona idónea ya puede, digamos, incorporarse a la organización, ¿no? Ahora, hemos hablado de reclutamiento y selección, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias que hay entre los dos? En el reclutamiento, la característica del reclutamiento es que se recluta a la mayor cantidad de personas para un puesto determinado, ¿no? Obviamente, digamos, hay algunas exigencias del puesto y un análisis de descripción de los puestos que se necesitan, ¿no? Obviamente, el reclutamiento va a ser, digamos, direccionado de acuerdo al puesto que están buscando, ¿no? Si están buscando un puesto de jefatura, obviamente va a ser direccionado de acuerdo a la jefatura, ¿no? Y obviamente que el reclutamiento va a estar dirigido, digamos, a personas que tienen el alcance, digamos, de este perfil, ¿no? Cuando hablamos de selección, la diferencia entre reclutamiento es que en el proceso de selección de personal van a evaluar, digamos, las características de competencias del candidato, ¿no? Ahí, digamos, van a calificar cuáles son, digamos, cuáles son las habilidades que ha conseguido el trabajador por un tiempo determinado, ¿no? Y determinar, digamos, si este personal puede pasar, digamos, a ser entrevistado y pasar por el proceso de selección, ¿no? Obviamente para hacer todas estas actividades hay que tener herramientas, ¿no? Técnicas de selección del personal. Las etapas de la selección de personal son, digamos, varias etapas, ¿no? Dentro de una de las primeras etapas es cuando uno hace, digamos, la selección de personal. Lo primero que hace, digamos, con el trabajador es que llene una solicitud de empleo, ¿no? Para que empiece el proceso de selección. Una vez que has llenado la solicitud de empleo,
pasa, digamos, por una entrevista inicial, pruebas, exámenes de selección, entrevistas, exámenes médicos y la decisión final, ¿no? Entre los candidatos que han quedado en la recta final, para poder, digamos, escoger a la persona ideal, ¿no? Que pueda acercarse al perfil que se necesita para cubrir el puesto en la empresa. ¿Cuáles son los elementos de la selección de personal? Se basa en 3 elementos esenciales. La primera es la información obtenida que se da, digamos, en el análisis del puesto, que proporciona la descripción de las tareas que va a cumplir el personal dentro de la organización, ¿no? Básicamente, para hacer la selección de personal, se tiene que saber, digamos, la información, ¿no? De qué actividades va a realizar en el área que lo van a contratar, ¿no? Para poder llevar por ahí, digamos, la evaluación del personal que se necesita. El otro elemento es saber los planes de los recursos humanos a corto y largo plazo, ¿no? Que permitan conocer las vacantes futuras con cierta precisión y también conducir el proceso de selección en forma lógica y ordenada. Obviamente estos planes van a estar, digamos, determinados en el plan estratégico, ¿no? Anual que se realiza en recursos humanos. Ahí, digamos, va a estar estipulado la cantidad de personas que necesita, ¿no? Incluso, digamos, en el plan estratégico va a estar, digamos, las fechas en el cual, digamos, la empresa va a necesitar de personal operativo, ¿no? Y es más, ¿no? En algunos planes estratégicos van a estar, digamos, las cantidades de personal que se va a necesitar para ciertas fechas, ¿no? Y obviamente esto basado, pues, en un historial, digamos, de productividad, ¿no? Que se basan, digamos, en los años anteriores para ver cuántas personas se van a necesitar en un puesto determinado. Los candidatos que son, digamos, esenciales para conformar un grupo de personas entre las cuales se puede escoger, ¿no? A las personas ideales. Ahora, el reclutamiento y selección de personal como parte del proceso para incorporar personas, ¿no? Si bien es cierto, el mercado, digamos, de candidatos que hay para cubrir un puesto, la organización hace una selección y reclutamiento, ¿no? Para poder, digamos, llegar a escoger al personal idóneo para un puesto determinado. La identificación, digamos, de las características personales del candidato va a depender, ¿no? Digamos, de la facilidad de coordinación, inteligencia, razonamiento que pueda tener el personal o la persona cuando realice, digamos, el primer contacto con las personas especialistas en el reclutamiento, ¿no? Las técnicas de selección de personal varían, ¿no? De acuerdo a las empresas, pero generalmente va, ¿no? Desde la entrevista de selección, pruebas de conocimiento, pruebas psicológicas, pruebas de personalidad y técnicas de simulación, ¿no? Para poder evidenciar cómo, digamos, es el comportamiento personal ante situaciones que se podrían presentar dentro de la organización, ¿no? Todo esto con el fin, muchachos, de asegurarse, ¿no? Que el personal que vayan a contratar sea el idóneo, ¿no? Y que trabajando, digamos, una semana, 2 semanas, no renuncie el trabajador o no desaparezca por sí, ¿no? Cuando hay, digamos, una mala selección de personal, la persona que ingresa a trabajar, pues te dura 1 o 2 semanas, ¿no? Y lo peor es que ni siquiera, digamos, renuncia, sino que simplemente desaparece, ¿no? Ya no se acerca al centro de trabajo y pues ya cuando pasan los días ya se le da de baja al personal, ¿no? Se le retira de la empresa, ¿no? Entonces, muchas veces cuando hay una mala selección de personal pasa esto, ¿no? Cuando no ha habido una buena entrevista, no ha habido una buena prueba de conocimiento, no ha habido una prueba psicológica, no había pruebas de personalidad y no había algunas técnicas, ¿no? De los especialistas en selección, es cuando se selecciona mal al trabajador, ¿no? Y obviamente esto repercute bastante en la productividad de la empresa, ¿no? Porque la empresa se asegura, ¿no? Con ese personal, pero cuando desaparece, se ve, digamos, con la necesidad de buscar otras personas, ¿no? Entonces, va a depender mucho del tipo de herramientas que tenga, digamos, el especialista para seleccionar el personal. Ahora, todos estos procesos, todas estas actividades, digamos, va a depender, digamos, de la organización que pueda hacerlo, ¿no? Como les dije, hay otras empresas que
En el papel ellos no se preocupan, digamos, en contratar personal, sino que contratan consultoras para que todo este trabajo lo realicen las consultoras, ¿no? Y ellos solamente le pagan a las consultoras para que le envíen, digamos, personal ya calificado, ¿no? Y no pierdan, digamos, tanto tiempo en hacer todo este tipo de técnicas para seleccionar un personal, ¿no? Principales problemas al momento de la selección, ¿no? Tener en cuenta solo el perfil del empleado, procurar, digamos, un candidato con muchas habilidades valoradas socialmente, pero no vinculadas al puesto, manejarse con prejuicios previos sobre el candidato, ¿no? Eso no se debería hacer, ¿no? No leer previamente el currículum vitae, desconocer el perfil del puesto, desarrollar un perfil del puesto no ajustado a la cultura de la organización, ¿no? Es por ello que las personas involucradas en la selección de personal tienen que estar, digamos, netamente involucrado con la misión y visión de la empresa, ¿no? Para que pueda tener, digamos, un perfil más adecuado o ajustado a la cultura organizacional de la empresa, ¿no? Y en base a eso pueda tener, digamos, las características de poder, digamos, contratar a una persona que se ajuste, digamos, a la cultura organizacional de la empresa, ¿no? No haber procurado datos del mercado sobre el perfil de puestos, clasificar globalmente al candidato, bueno, regular o malo, no considerar, digamos, la evaluación psicológica, digamos, del trabajador, ¿no? La entrevista preliminar, ¿no? Es una de las actividades que se desarrolla, digamos, cuando el reclutador, digamos, está en el primer contacto con la persona, ¿no? Y ve que esa persona tiene un potencial y le interesa, ¿no? Entonces, la entrevista preliminar es para hacer el primer filtro, ¿no? Sirve para cerciorarse a primera vista de los requisitos más obvios y fundamentales, ¿no? Edad aproximada, presentación y ver si llena las políticas básicas de empleo, ¿no? Por eso suele llamarse entrevista previa, ¿no? Entrevista preliminar. También está, digamos, la entrevista ya de selección, ¿no? La entrevista de selección no es cuando ya pasaba el primer filtro, ¿no? Y ves, digamos, que el interés es a la empresa para formar parte de la organización. Entonces, en la entrevista de selección se da dos cosas, ¿no? Uno, que pueda llenar, digamos, todas las expectativas del especialista en selección del personal, o otra que no hayas llegado a cumplir las expectativas, ¿no? En el caso que has cumplido las expectativas, pasas a la siguiente etapa del proceso de contratación, ¿no? De selección, donde, digamos, tengas una entrevista ya con el jefe inmediato, ¿no? En este caso, digamos, en la entrevista de selección, el entrevistador, digamos, persona que toma las decisiones, va a entrevistar, digamos, a la persona que está interesada en el puesto, ¿no? Y obviamente va a haber, digamos, dentro de esa entrevista va a haber preguntas, va a haber, digamos, ciertos estímulos que el entrevistador o el especialista en reclutamiento necesita conocer de la persona, ¿no? Obviamente, de esta entrevista personal hay una decisión, ¿no? Si pasas a la siguiente fase o ya eres descalificado en esa etapa de proceso, ¿no? Si, digamos, pasas la entrevista personal, en algunas instancias se da, digamos, la entrevista formal, ¿no? La entrevista formal es una conversación o comunicación oral y personal entre dos personas con un propósito definido, que es el de investigar los factores que nos interesan del trabajador. En estos casos, la entrevista formal es una herramienta, ¿no? Muy sencilla que se utiliza para la selección del personal. Su importancia, digamos, en el medio es muy bueno, válido y, digamos, va a ayudar, digamos, a poder conocer, digamos, las habilidades del entrevistado, ¿no? O de la persona que queremos involucrarlo a la empresa. Investigación de referencia, ¿no? Una vez que, digamos, ya ha pasado, digamos, la entrevista personal, la entrevista formal, quiere decir de que esa persona ya está, digamos, casi dentro de la empresa, ¿no? Entonces, una de las últimas herramientas que utiliza, digamos, el seleccionador es que investiga las referencias que tú has puesto, ¿no? Obviamente, en la entrevista personal, formal y toda la entrevista preliminar,
ha demostrado, digamos, ciertas aptitudes que podrían ayudar, digamos, para que pueda ser contratado en la organización, ¿no? Entonces, antes de dar el último paso, antes de dar el último paso, se necesita, antes de dar el último paso, se necesita que se valide, digamos, las referencias que ha puesto el trabajador en su currículum vitae. Por eso es la necesidad de colocar, digamos, datos reales en el currículum vitae, ¿no? Por lo general es preferible hacer, digamos, verificaciones telefónicas, ¿no? Porque ahorran tiempo y favorecen la imparcialidad. La información más confiable proviene por lo general de los supervisores que tienen más posibilidades de informar acerca de los hábitos y desempeño del trabajador, ¿no? En este caso, digamos, cuando nosotros coloquemos en nuestro currículum vitae las referencias de la empresa donde nosotros hayamos trabajado, tenemos que colocar de personas que nos conocen, ¿no? Que han interactuado con nosotros y que puedan validar del trabajo que yo he realizado, ¿no? Muchas veces colocan, digamos, a personas que no nos conocen, ¿no? De repente sí nos han visto una vez, pero no han interactuado con nosotros, ¿no? Entonces ahí es cuando, digamos, podría darse, digamos, la eliminación del candidato, ¿no? Puede ser que hayas pasado todas las entrevistas, pero en la instancia final, ¿no? Donde ya vas a ser parte de la organización, van a investigar, digamos, tus referencias y tus referencias están malas, ¿no? O llaman a la persona que te ha puesto referencia y no te conoce, ¿no? No te conoce o no se acuerda de ti, entonces ahí hay que tener mucho cuidado, muchachos. Si bien es cierto, todo esto nos sirve a nosotros de conocimiento porque nosotros no vamos a ser reclutadores, ¿no? Vamos a sí ser parte de una organización y para ello, digamos, tenemos que tener los conocimientos esenciales, ¿no? Ahora, una vez, digamos, que haya pasado la prueba de validación de referencias, también hay una prueba de conocimientos y capacidad, ¿no? De repente, digamos, la prueba de conocimientos y capacidad está antes de la validación, digamos, de la referencia, ¿no? En las pruebas de conocimientos y capacidad se evalúa, digamos, cuántos conocimientos tú puedes tener acerca de un tema específico, ¿no? No necesariamente del tema de las tareas donde tú vas a ser parte, ¿no? Sino conocimientos específicos digamos, de conocimientos que puedan ser fundamentales, ¿no? Dentro de la parte de conocimientos que tú puedas tener, ¿no? Se evalúa, digamos, pruebas generales, pruebas específicas, evalúa conocimientos profesionales si la tuvieras, ¿no? En este caso, a nosotros cuando vayamos a postular un trabajo nos van a evaluar, digamos, los conocimientos profesionales, ¿no? Porque vamos a ser profesionales en el rubro de topografía, ¿no? Van a saber, digamos, cuáles son nuestros conocimientos topográficos, ¿no? Si hemos tenido experiencia o no haciendo prácticas en algunas empresas que van a medir, digamos, la habilidad que pueda tener en las tareas de topografía, ¿no? Y obviamente pruebas de conocimiento o capacidad del tema específico, ¿no? Muchas veces, cuando son, digamos, puestos así técnicos, muchas veces los jefes inmediatos que van a interactuar contigo te llevan al campo, ¿no? Te dicen, a ver, aquí está el equipo topográfico, hazme las mediciones, ¿no? Entonces, ahí, digamos, varía de acuerdo, digamos, a las empresas donde podría darse, digamos, la prueba de conocimientos y capacidad en situ, ¿no? En situ, en el campo, quiero decir, ¿no? Eso obviamente va a variar de acuerdo a la empresa, ¿no? Hay, digamos, empresas donde solamente validan, ¿no? Que tienes el conocimiento por cursos y todo eso y más nada, ¿no? Pero hay otras empresas que te llevan al campo, ¿no? Al campo y te dicen, a ver, utiliza el equipo, ¿no? Si dices que tienes experiencia, ¿no? Eso, digamos, varía de acuerdo al tipo de empresa que vayamos a postular, ¿no? Ahora, dentro de las pruebas psicológicas está, digamos, que se utiliza, digamos, como medida de desempeño, la validez, el pronóstico, la precisión que uno tiene ante ciertas dificultades, ¿no? Obviamente que en las pruebas psicológicas van a dar datos referenciales, ¿no? Sobre, digamos, la precisión, validez a un pronóstico que podría darse en alguna situación de trabajo, ¿no? También hay pruebas de personalidad, donde evalúan, digamos, qué grado de personalidad tiene, ¿no? Con un test, digamos, que solamente los reclutadores tienen para poder, digamos, realizar esta etapa del proceso, ¿no? También hay técnicas de simulación
donde simulan, digamos, una actividad específica, ¿no? Y ven cómo te desenvuelves, ¿no? Hay reclutadores, generalmente esto he visto en empresas consultoras, ¿no? Donde, digamos, tienen todo el tiempo pues, para reclutar y crean, digamos, una simulación de una actividad específica, ¿no? Y te juntan entre todos los postulantes, que podrían ser 5 o 10 personas, y crean una situación, ¿no? Que se podría dar. Entonces ven cómo te desenvuelves y ven, digamos, tu comportamiento. Y hasta algunas empresas te llevan a situaciones extremas, ¿no? Para ver cómo es cómo es tu comportamiento, ¿no? Cómo es tu reacción como persona. Y desde ese punto de vista también hacen la descalificación del personal si no digamos, si no cumple, digamos, con lo esperado ante los seleccionadores, ¿no? Ahora, esto, digamos, muchachos, va a variar, ¿no? No quiere decir que en todas las empresas van a utilizar esto, ¿no? Sino esto va a variar, ¿no? Va a variar de acuerdo a empresas y de acuerdo a las consultoras, ¿no? Hay consultoras que son bien estrictas y que quieren, digamos, ya enviar personas ya, digamos, que sean elegibles por los gerentes, ¿no? O por las personas de la empresa que los han contratado. Entonces, ahí, digamos, ellos utilizan, digamos, herramientas más estrictas, ¿no? Evaluación del resultado de la selección del personal, ¿no? El proceso de selección debe ser eficiente y eficaz. La eficiencia reside, digamos, en hacer correctamente las cosas, ¿no? Saber entrevistar, aplicar, y una vez que se ha dado todo esto, realizar, digamos, un informe, ¿no? Realizar un informe con la información de quién es la persona que va a ser escogida, ¿no? Cuando, digamos, se realiza todo un proceso de selección, obviamente para ser involucrado en la empresa se tiene que hacer, digamos, un informe, ¿no? Un informe a las jefaturas inmediatas para poder hacer, digamos, ver que todos los procesos y las herramientas que se han aplicado con ese personal y ha dado como ganador, digamos, de ese puesto de trabajo a fulano de tal, ¿no? Porque ha cumplido con este requisito, ha cumplido con esto, con otro, y con todas las herramientas que hemos utilizado, esta persona es la más calificada, ¿no? Entonces esto se da, digamos... Profe, Sí, dime, ¿qué pasó? Muchachos, ¿qué pasó? ¿Se escucha fuerte y claro? Sí, profe, sí. Ah, ok, continuamos Sí, entonces, profesor. muchachos, les falta poco. Entonces, dentro de la selección de personas promueve, digamos, importantes resultados, ¿no? Aprovecha, digamos, las habilidades de las personas. Cuando, digamos, en un proceso de selección de personal se promueve un personal, ¿no? Antes, digamos, de buscar afuera, cuando se promueve un personal, hay, digamos, estos ciertos resultados, ¿no? En la empresa, que se aprovecha, digamos, las habilidades de las personas, favorece el éxito potencial en el puesto de trabajo, eleva, digamos, la satisfacción y evita pérdidas futuras, ¿no? Muchas veces se puede dejar ir, digamos, a un buen potencial, digamos, de persona que ha podido, digamos, que ha podido ser promovido, ¿no? A áreas superiores y se le deja ir, ¿no? Entonces, antes de dejarlo ir, también, digamos, hay un proceso de selección, ¿no? De promover a las personas que están en el medio de trabajo. Los resultados del proceso de selección se da, digamos, con un informe para poder, digamos, explicar a la administración cuáles han sido los resultados del proceso de selección, ¿no? Dando ganador, digamos, a la persona fulano de tal que ha cumplido, digamos, todos los requisitos y cumple cabalmente, tanto psicológicamente, operacionalmente, para cubrir el puesto, ¿no? Dentro de las conclusiones podemos decir que la selección es un proceso de decisión y elección, ¿no? Se utilizan técnicas para la entrevista, pruebas de conocimiento, psicológicas y de personalidad, con el objetivo de escoger al candidato más, o sea, con el objetivo de escoger al candidato más efectivo para desempeñar, digamos, el puesto o la función que la organización está necesitando, ¿no? Entonces, muchachos, esto, digamos, ha sido lo que es selección de personal.
y si tuvieran algunas preguntas, dudas sobre el respecto, podríamos escucharlo, ¿no? ¿Todo claro, muchachos? Profe, una consulta. Muchachos, sí, sí, adelante. Profe, si en caso que yo, por decir, supongamos que estoy participando en una entrevista, algo así, y resulto mal o estoy mal de algo, ¿cómo quedo con la empresa o con el departamento de recursos humanos? Bueno, si tú has postulado, digamos, a una empresa y has empezado, digamos, te han empezado, digamos, a llamar a un proceso de selección, ¿no? Dentro del proceso de selección puede ser porque el proceso de selección puede durar una semana o 15 días, ¿no? Y en el lapso, digamos, que has estado pasando por el proceso de selección, obviamente si te han seleccionado es porque ya has pasado unos filtros, ¿no? Y has estado en competencia, digamos, para lograr el puesto y si en alguna, y si en alguna actividad, ¿no? O en algún proceso, digamos, han identificado, ¿no? Que no cumples, digamos, para el perfil de pago, obviamente ya te descartan, ¿no? Ya te llaman. Hay algunas empresas que te llaman, ¿no? Te dicen que muchas gracias por tu participación, pero ya no sigues en carrera, ¿no? Entonces, simplemente, digamos, te descartan como objetivo, digamos, para un puesto que está solicitando la empresa, pero hay unas empresas que te tienen, digamos, en su pool de candidatos, ¿no? Cuando se necesita, digamos, otro puesto de trabajo, te llaman de inmediato, ¿no? Te dicen, mira, acá hay otro puesto, si deseas puedes participar, ¿no? Hay algunas empresas. Esto va a depender de la empresa, ¿no? Generalmente las consultoras son los que guardan información, ¿no? Del personal digamos, ha sido descartado por no tener, digamos, alguna cualidad y los toman en cuenta, digamos, para futuras, digamos, reclutamientos, ¿no? Así es. Ah, ya, profe. Entonces yo no puedo presentar una notificación o algo así. Obviamente, pues ya está un proceso de selección de personal. Si ya no cumples con el perfil, obviamente ya no te van a seguir llamando, ¿no? Y si no cumples con el perfil, digamos, que necesita la empresa, o sea, ya es innecesario porque que sigas insistiendo, ¿no? En el caso, digamos, que cumplieras con el perfil, obviamente sí te están llamando, ¿no? Para futuras entrevistas y ya para la entrevista final, ¿no? Entonces, en esos casos, ya va a depender mucho del currículum vitae que tú tienes y de las habilidades que tú puedas contar, digamos, para un puesto determinado, ¿no? Y si no cumples con el perfil, pues no cumples con el perfil, ¿no? Caballero nomás. Ahora, de repente, si es una consultora, puede tener, digamos, tus datos cuando se presente de otra empresa, ya te tiene como contacto, ¿no? Y te manda un correo o te llama por teléfono para que te puedas presentar a una nueva entrevista, ¿no? Ya, profe, gracias. Ya, muchachos, ¿otra pregunta más? ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta más, muchachos? ¿Todo claro? ¿Todo claro, muchachos? Sí, profesor. Muchachos, a ver, hay chicos que se han unido a mitad de clase y por favor sus apellidos y nombres para poder considerarlos. A ver, muchachos, los chicos que se han unido último a clase, sus apellidos y nombres para poder considerarlos. Profesor, Zúñiga Pardo. Zúñiga Pardo, ahora vamos a buscar Zúñiga Pardo. Zúñiga Pardo, Ever, ¿no? Ya Zúñiga, estás considerado en la asistencia. ¿Alguien más? ¿Alguien más, muchachos? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Ya, muchachos, cerramos entonces con Zúñiga Pardo.
Bien, muchachos, entonces, por favor, les suplico que se pongan al día con las tareas, porque, digamos, como les expliqué a inicio del ciclo, las notas